que comenzamos viendo lo que son las características de la actividad financiera del Estado. Hablamos que en primer lugar la primera característica es que se trataba de una actividad pública. Esto tiene que ver de acuerdo al sujeto y al objeto. El sujeto es el Estado o cualquier otro ente público. Cuando hablamos de otro ente público, el ejemplo que más claro tenemos es el de las municipalidades. Ustedes saben que hay un impuesto que se paga en Guatemala que no lo cobra la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que lo cobran las municipalidades. ¿Cómo se llama ese impuesto? Exactamente. El objeto está referido a la satisfacción de las necesidades públicas, porque ahí están las dos partes. Nosotros, ¿por qué pagamos impuestos? Pagamos impuestos porque tenemos una obligación, porque el artículo 135 de la Constitución, inciso D, dice que toda persona, todo guatemalteco, debe de contribuir a los gastos públicos en la forma que determina la ley. ¿Y cuál es la forma en que determina la ley? Los impuestos. Entonces, por eso es que nosotros pagamos impuestos. Claro, para poder pagar los impuestos, el hecho generador se tiene que relacionar con nosotros. Si el hecho generador no nos alcanza, nosotros no pagamos impuestos. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es por qué se creó el impuesto. Digamos, por ejemplo, el impuesto del YUSI, ¿por qué se creó? Para que pagaran impuestos los propietarios, los poseedores y los usufructuarios de bienes inmuebles. Ese es el hecho generador. Pero resulta que yo no soy ni propietario, ni poseedor, ni siquiera un momentito, van a ingresar aquí los carros. Gracias, compañeros. Bueno, entonces seguimos. ¿Se recuerdan? Tanto por el sujeto, el Estado u otro ente público y el objeto que se relaciona con la satisfacción de las necesidades. Tenemos que saber que esto es una actividad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que está sometida a normas y principios jurídicos y cuyo análisis constituye el objeto del derecho financiero. El derecho financiero no tiene que ir a normas de otro derecho, sino que tiene sus propias normas y sus propios principios, que lo hace totalmente una ciencia autónoma. Claro, necesita muchas veces de la colaboración, por ejemplo, del derecho civil, de otro tipo de derecho, pero tiene sus propias leyes. Hacienda pública. Etimológicamente la palabra hacienda, si nosotros tomamos como referencia el diccionario de la Real Academia Española, viene del latín facienda, con F, que significa finca agrícola, bienes y riqueza que uno tiene. Lógicamente esto es una definición de solo hacienda, pero cuando nosotros a esa palabra hacienda le agregamos hacienda pública, entonces nos estamos refiriendo a los bienes y las rentas del Estado. Bienes y rentas del Estado. Que si tomamos la otra definición de autores, van a encontrar que palabras más, palabras menos, pero cada uno de los autores tiene su propia definición. Por ejemplo, dice un autor que la hacienda pública es la gestión de los recursos financieros del Estado para cubrir necesidades públicas. Son vitales para financiar las funciones del Estado desde la infraestructura básica hasta la protección social. Entonces, es importante que sepamos nosotros este tipo de cuestiones. La ciencia de las finanzas públicas inició llamándose de esa manera inició llamándose.
Pero cuando el Estado, la sociedad evolucionó, esto cambió de nombre y fue conocido con el nombre de finanzas públicas. ¿Qué es hacienda pública? Según Ernesto Flores Zavala, es el conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como de la deuda que son a su cargo por el mismo motivo. Para Guillermo Gabanelas, siempre tenemos que tener clarísimo qué es lo que dice Guillermo Cabanelas, que es el que hizo el primer diccionario jurídico y que todos más de alguna vez lo hemos aplicado. Guillermo Cabanelas dice que hacienda pública es el conjunto de bienes del Estado, muebles o inmuebles, rentas, impuestos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y al Congreso Nacional. Esta definición es más extensa. ¿Por qué es más extensa? Porque ya dice cómo pueden ser los bienes del Estado y los clasifica en esa clasificación general que todos conocemos, en esa clasificación de bienes, muebles e inmuebles. También incluye las rentas, los impuestos y demás ingresos, pero vuelve a repetir a la satisfacción de las necesidades públicas y le agrega el Congreso Nacional. Fernando Pérez Royo no nos da una definición, pero sí nos da un concepto. ¿Cómo nos determina él el concepto? Dice que ese concepto puede ser entendido en un doble sentido, tomando en cuenta el aspecto del objeto objetivo y aquí hay un error, es sustantivo, no, subjetivo. Vamos a corregir de una vez. Subjetivo. Bueno, de ahí lo que vamos a hablar. Solo regrese al anterior y... ¿Qué más? Ya vio mis carencias. La mesita de arriba para regresar a los primeros. Muy amable, bueno, yo lo compongo las cosas objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, dice que es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico del Estado o de otras administraciones públicas. Y ahí, cuando decimos otras administraciones públicas, no olviden el ejemplo más claro, las municipalidades. Algunas veces también son las entidades autónomas descentralizadas, en el caso nuestro, la Universidad de San Carlos y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eso es cuando hablamos de otras administraciones públicas. Y desde el punto de vista objetivo, como el sujeto que es titular de derechos y obligaciones, o más exacto, como el sujeto titular de las funciones públicas. ¿Y cuál es ese sujeto titular de las funciones públicas? El Estado, porque es el titular de la actividad financiera del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que al Estado es el que le interesa, en primer lugar, conseguir los recursos, conseguir que todos paguemos impuestos para poder tener el dinero necesario para satisfacer las necesidades de la población. Al mismo Estado le interesa administrarlo de una manera correcta. ¿Para qué? Para cumplir con su función de satisfacción de las necesidades de la población. O sea, el Estado no le interesa cobrar impuestos para tener dinero guardado en los bancos. No, porque su función principal es la satisfacción de las necesidades
que no nos devuelven la satisfacción de las necesidades de la población es una cosa nueva, es una cosa de hace años. Malos hospitales tenemos desde hace años, malas escuelas tenemos desde hace años. O sea, la política del Estado ha sido completamente errónea. Lo que pasa es que ustedes saben cuál es el problema de los guatemaltecos, que no podemos ver ojos bonitos en otra cara. Entonces somos muy dados a no aceptar lo bueno que se hizo, y cada vez que comienza un gobierno deshagamos lo que sirve y comencémoslo a componer. Entonces nos vamos en puro aprendizaje. Por eso, porque no nos gusta reconocer que hay quienes han hecho las cosas mal. Según el diccionario de la Real Academia Española, vamos a buscar una definición. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Que hacienda pública es el conjunto de haberes, de bienes, de rentas, de impuestos correspondientes al Estado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la población. Si ustedes se dan cuenta, este diccionario nos lo dice muy fácil y muy sencillo. O sea, es todo el dinero que tiene el Estado. ¿Cuál es ese dinero que tiene el Estado? Dice sus haberes. Cuando yo estoy hablando de haberes, estoy hablando del patrimonio que tiene el Estado. Estoy hablando de bienes en esa división que pueden ser bienes muebles y bienes inmuebles. Estoy hablando de rentas. También cuando hablo de rentas, estoy hablando de ¿qué? De derecho patrimonial del Estado. O sea, por ejemplo, si el Estado tiene un inmueble y lo alquila, esas son rentas. Estamos hablando también de impuestos, que son de quién, que corresponden al Estado, con un fin principal. ¿Cuál es ese fin? Satisfacer las necesidades de la población. También hay otros autores que dicen que es el área de la investigación, que estudia todo lo relativo a los ingresos y egresos del Estado. Cuando se habla de esos grandes rubros, ingresos y egresos, o gastos, como les dicen algunos autores, a los egresos, estamos hablando de una figura muy importante en toda la economía, y esa es la figura del presupuesto del Estado. Por eso miran ustedes que una de las leyes que nosotros vamos a estudiar es en la Ley Orgánica del Presupuesto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los ingresos y los egresos del Estado. Y la Ley del Presupuesto nos da la normativa de cómo debemos de aplicar y presupuestar estos dos grandes renglones. La ciencia evolucionó, dejó de llamarse Hacienda Pública y en su lugar se conoció con el nombre de Finanzas Públicas. ¿Quién afirma esto? Esto afirma Harley Lutz, que es citado por Ernesto Flores Zavala. La palabra finanzas públicas, ¿qué significa? Todo lo que tiene relación con la moneda o con transacción en moneda. Por eso ustedes miran desde su parte práctica, dentro de las leyes que nosotros vamos a estudiar, que está ahí metidito la Ley Orgánica del Presupuesto y la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. Ese es el panorama que nosotros tenemos. El Salvador tiene otro panorama. ¿Por qué les pongo El Salvador? Porque son nuestros vecinos. ¿Qué hizo El Salvador? Eliminar la moneda propia que ellos tenían, que era el colón, quitarla del ámbito legal y tomar la dolarización. Y hasta el chiclero de la esquina hoy negocia con dólares. O sea, en la moneda en El Salvador son los dólares. Guatemala creo que fue un poco más naturalmente, y eso le trajo muchos beneficios en cuanto a Estados Unidos. Y se vino el boom económico de El Salvador. Porque quien va ahorita a El Salvador sabe que está pero diferentísimo a lo que se conoció hace años. Pero ¿qué modelo tomamos en Guatemala? Nos quedamos por sentimiento con nuestra moneda, que es el quetzal. La seguimos aplicando. Por eso es que está en vigencia la ley monetaria. Porque cuando ustedes se den cuenta de la ley monetaria, van a ver que ahí dice que la moneda de Guatemala es el quetzal, nos da las características de la moneda,
de los billetes, de todas las características de la transacción. Pero tuvimos que emitir una ley complementaria. ¿Y cuál era esa ley complementaria? La ley de libre negociación de divisas, que legaliza en Guatemala el poder negociar en divisas. ¿Cuáles son las dos divisas en referencia? Los dólares y los euros. Esas son las dos en referencia. Naturalmente que por la cercanía que nosotros tenemos con Estados Unidos, ustedes casi no miran que el Banco de Guatemala publica la tasa líder del euro, pero sí aparece en la mañana la tasa líder del dólar, porque por la cercanía y por esa situación. Entonces, ese fue el marco de referencia que fixó Guatemala. Mantuvimos nuestro quetzal, pero con cierta normativa que nos permite negociar en dólares. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el dólar es el que nos da digamos, señales muy reales para poder los alquileres, la compra de los inmuebles y todo lo demás. Ustedes siempre preguntan un inmueble y le dice vale $172,000, vale $350,000. Esa es la referencia. Entonces, ese es el modelo que nosotros adquirimos. Las finanzas públicas que estudian la actividad desarrollada por el Estado para obtener sus ingresos y efectuar los gastos. Las actividades que el Estado realiza representado por el gobierno, la realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Pueden consistir en funciones públicas y servicios públicos. Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro campo de estudio, o sea, dentro del derecho financiero, como las actividades, los comportamientos, los movimientos e intervenciones que lleva a cabo el Estado con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Y no es solo porque sea un deseo del Estado, es que es su obligación. Para eso pagamos nosotros impuestos. Nosotros no pagamos para hacer al Estado rico, no pagamos para que el Estado tenga grandes cantidades de dinero en el banco, no, pagamos para que nos satisfaga las necesidades de la población, porque de esa manera somos una mejor sociedad y nos da todo lo que necesitamos para vivir. Esto es lo que justifica la obtención de ingresos y la realización de los gastos, o sea, justifica la actividad financiera del Estado. O sea, el Estado debe de estar preocupado en la primera fase. ¿Y cuál es esa primera fase? Conseguir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Y para eso crió a la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque la modernización del sistema tributario viene de los acuerdos de paz. Que como somos un país tan conflictivo, nunca hemos podido tener un pacto fiscal. Nunca nos hemos podido sentar las fuerzas antagónicas del Estado en una mesa y determinar qué es lo que le conviene al país. Ahí decía que había que hacer un pacto y en la primera reunión no pasó, porque nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que dice Carlos María Giuliani Porrush en un libro que se llama Derecho Financiero. ¿Qué nos dice él? Que el Estado debe de cumplir funciones complejas, difíciles, dice otro autor, para la realización de sus fines, tanto en lo que se refiere a la selección de sus objetivos, a las erogaciones, a la obtención de medios y a la gestión y manejo de ellos. El Estado tiene muchas necesidades y muchas pretensiones. En primer lugar, las necesidades humanas en general son muy múltiples y aumentan de acuerdo al desarrollo de la civilización. Díganme, por ejemplo, ahora, vivir sin tecnología es completamente imposible. Los que entramos en cana, nosotros no nacimos con teléfono, no nacimos con computadora. O sea, la manera de hacer las cosas era más arcaica. Ahora ya los niños ya se manejan la computadora perfectamente bien, ya es un aspecto tremendo. Claro, es
la vida es más sedentaria. ¿Por qué? Porque los niños están en una computadora. En cambio, nosotros cuando crecimos, electrizado, matado, el jack y todos esos juegos que implicaban estar en la calle. Claro, las condiciones eran diferentes porque la seguridad lo permitía. Ahora son aspectos que se han desbordado. Entonces, son necesidades necesarias para la vida normal del hombre. Y aquí podemos ver que esas necesidades, en una primera clasificación, las vemos que son materiales e inmateriales. ¿Cuáles son las inmateriales? Son las intelectuales, las religiosas y las morales. Que si ustedes miran, hoy por hoy la moral como que se va perdiendo, porque ya nos sobrepasó la corrupción. Y la corrupción rompe los parámetros de lo moral, ¿verdad? Entonces tenemos una sociedad compulsiva. Ese es el problema. Luego, los materiales. ¿Cuáles son esas necesidades materiales? La alimentación, el vestido, la habitación o vivienda, como le llaman algunos autores, etc. Las necesidades individuales o privadas se identifican con la propia existencia de las personas y son innatas a cada individuo aisladamente considerado. El hombre desde hace mucho tiempo tiende a vivir en sociedad, y si ustedes se imaginan las primeras filminas que nos pasan de cuando se originó al hombre, primero lo vemos con una piedra ahí solito, y de ahí ya lo vemos en sociedad. Entonces, ahí cuando el hombre está en sociedad, es cuando surge otro requerimiento. ¿Por qué? Porque deja de ser individual y se convierte en colectivo, que difícilmente puede ser atendido solidariamente el individuo. La vida colectiva engendra necesidades colectivas. ¿Cuáles son? La seguridad, el transporte, las comunicaciones y la educación. Y si ustedes miran estas 4 necesidades, nosotros no las tenemos todavía al 100. Yo diría que las tenemos al 40. Miren ustedes lo que genera el transporte. El transporte en este país, digamos en la capital, pero no solo en la capital, sino a nivel general, genera caos. Porque yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero ahora la hora pico dejó de ser a las 6 de la mañana. Es todo el día. Y si ustedes se levantan a las 4 de la mañana, ya hay cola y tráfico para llegar a su trabajo. Eso, disculpen, pero eso no es bien. Otra cosa, tenemos un enjambre de motos. Las motos, consecuencia de qué son? Las motos son consecuencia de la inseguridad del transporte y de la falta de transporte, porque cada persona que va en una moto va poniendo en riesgo su vida. Ya el IX, si ustedes se dan cuenta, ya el IX lo reporta como que hay 125 accidentes diarios y les pide que tengan cuidado, pues, porque ya está provocando caos. Entonces, miren ustedes, cada principio de año el tráfico es tremendo. Yo creo que esto va a llegar a un nivel que ya no nos vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque no hay medidas que le puedan entrar a resolver el problema. Lo que hacen es chapucitos, pero chapucitos que no tienen nada que ver. Yo les digo esto y siempre les pongo de ejemplo y no van a decir, pero es cierto. Yo estudié en la Casa Central, ahí me gradué de maestra y mis papás vivían en Misco. Y cuando yo estudiaba, había doble jornada. Salíamos a las 12, llegábamos a Misco, almorzábamos bien y nos regresábamos. Díganme, eso es imposible ahora. Eso es imposible ahora. Entonces, cada día esto se va complicando más. Ustedes escuchan a los niños cuando van en el colegio que dicen, un niñito decía, yo quiero estudiar de día, yo no quiero estudiar de noche. ¿Por qué? Porque sale a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana en su casa y está oscuro. Es la pobre criatura
necesidades deben de ser atendidas por el Estado. Dice, son atendidas por el Estado. No, el Estado no las atiende. El Estado medio las atiende, pero deberían de ser atendidas por el Estado. Porque, por ejemplo, ¿dónde las atienden? Suecia, Alemania, España. O sea, ahí las atienden. Por ejemplo, Suecia tiene la carga de impuestos más grande, pero todo se lo dan. Buenos hospitales, buenas escuelas, buenas universidades, buen transporte, ¿qué va a alegar uno? Pero aquí alega uno porque siempre hay que considerar que el impuesto es un sacrificio, porque sacamos de lo que nos estamos trabajando, por ejemplo, para poder pagar el impuesto. Miremos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Para quien tiene un salario mensual arriba de 15,000 quetzales, el pagar el impuesto sobre la renta significa pagar un mes de trabajo en el impuesto. Eso no le gusta a nadie. Ese es un sacrificio. Entonces, estas necesidades debieran de ser atendidas por el Estado y es ahí donde adquieren el carácter de públicas. Y esto nos lleva al concepto de necesidades públicas. A ver, ¿cómo vamos a definir o conceptuar lo que es necesidades públicas? Las necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Ustedes, yo no sé, porque quiero que comprendan bien esto. Por ejemplo, ubíquense qué pasaba cuando estaba el COVID. Mirábamos a gentes en los hospitales tiradas en el suelo, muriéndose en una banca. Eso no es satisfacer necesidades de la población por parte del Estado. O sea, no es. Se tuvieron que ir todos los de COVID a carpas y al parque de la industria mientras atinaban qué era lo que estaba pasando, porque nadie atinaba qué era lo que estaba pasando. Yo me recuerdo que nosotros estábamos en clase, ¿verdad? Y le digo yo a Willy, mire Willy, yo estoy viendo aquí que va a haber problema porque viene una enfermedad y aquí estoy leyendo, organicemos los grupos. Seguro que esos alumnos en ese momento han de haber dicho, esta vieja chiflada soñó o a saber qué pasó que nos organizó el grupo. Gracias a Dios, digan que nos organizamos el grupo en lo que podíamos hacer, entonces mandamos materiales y todo se solucionó. Pero les juro que todos me miraban como que dicen, ¿y aquí qué pasó? Pero organicémoslo, niños, porque ¿qué pasa o no pasa? Dino Karach dice que el concepto de necesidad pública es coetáneo y consustancial de la existencia del Estado. O sea, hay necesidades mientras el Estado existe y su desenvolvimiento es histórico. El Estado ha sido definido de diferente manera, pero para las finanzas públicas se puede utilizar el término como sinónimo de lo que es gobierno. Entonces quiere decir que para las finanzas públicas, Estado y gobierno prácticamente viene siendo lo mismo. Las necesidades pueden ser también absolutas y relativas. ¿Cuáles son las absolutas? El respeto al orden constitucional y la defensa de la soberanía. Eso es elemental en todo Estado y es una necesidad absoluta. Mientras que las necesidades relativas es la procuración de bienes y servicios para satisfacer las necesidades públicas. Y aquí es importante que ustedes, no lo vamos a leer porque no nos da tiempo, pero les pido por favor, hoy en la noche o mañana, solo es un artículo, lean el artículo 135 de la Constitución. El inciso que a mí me interesa es el inciso de, no es que los otros artículos, los otros incisos no sean importantes, son importantes, pero a nosotros nos interesa el de. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que debemos de contribuir con los gastos del Estado. Y yo les pregunto, ¿y cómo es que nosotros contribuimos con el gasto del Estado? Pagando impuestos. Y ahí está. La ciencia de las finanzas públicas es de reciente creación. Reciente relativamente, porque su punto de partido está en la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa tuvo su escenario
en Francia y me dio muchas de las estructuras del Estado, donde había respeto a los derechos humanos de las personas. Es un fenómeno financiero que en el Estado se da desde que surge la vida en colectividad. Surge la necesidad de atender necesidades de tipo colectivo, que para ser satisfechas requieren gastos que deben de ser cubiertos por la colectividad. Mientras mayor desarrollo va adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero se presenta más intenso, a tal grado que en múltiples ocasiones provoca violentas crisis sociales que generan desequilibrio en las finanzas públicas. La repercusión de tal desequilibrio ha sido el sistema económico de la sociedad. Y no me dejarán mentir que estamos a un pasito de desequilibrios fuertes económicos. Congreso, comencemos así, el gobierno no puede hacer presupuesto. El Congreso declara la guerra. La Corte de Constitucionalidad declara ilegal el proyecto de presupuesto. Y la ley dice que es importante la aprobación de un presupuesto por un Estado determinado. Claro, la misma Constitución tiene un remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Aplicar el presupuesto que se aprobó el año entrante, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo porque ese ya se desarrolló. Entonces estamos en una gran brecha. Miren, por ejemplo, el ahorro en este país ya se rompió. Ya nadie puede ahorrar. ¿Qué es lo que nosotros compramos? Lo elemental. Lo elemental. ¿Y cuál es lo elemental? Pagar casa, pagar alimentos, pagar el colegio de los niños, servicios, y lo demás ya lo miraremos. Lo demás ya lo miraremos. No digamos la recreación, aunque yo me admiro porque había unas escuelas en Ilitra donde el Iltra ya tiene toda la Semana Santa reservada. Es que hay dinero, ¿va? No sé si salió del aguinaldo, pero sí hay dinero. Bueno, que Dios nos acompañe, nos quedamos aquí. Por Zoom nos vemos el martes.